Carlita, dele la bienvenida al economista Marco Flores. Bueno, ya estamos con nuestro segundo invitado y como siempre es grato para nosotros conversar con el economista Marco Flores, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y como siempre pues agradecerle por esa cátedra, ¿no? Por brindarnos pues ese conocimiento a todos nosotros y a la ciudadanía en general que siempre necesita un poco conocer y poder comprender de manera más profunda qué pasa con la economía de nuestro país y poder comprender también las acciones que toma el gobierno, que la mayoría pues no son beneficiosas para ese sector vulnerable, para ese Ecuador profundo que definitivamente está sufriendo por las decisiones de los distintos gobiernos y también de este. Economista, buenos días. Buenos días, Carlita. Muchas gracias por sus palabras. La veo radiante, así que siga teniendo un día bonito como ha tenido hasta ahora durante toda la semana. Y por cierto, un saludo muy cordial para Jaime y toda la audiencia de ustedes a través de este sintonizado programa. A sus órdenes, como siempre. Economista, bueno, estamos aquí para que usted, mejor dicho, con su experticia y su experiencia, nos hable un poco de esa proforma de este año donde tiene varias reducciones, ¿no? Una de las cosas que más ha sorprendido, por ejemplo, es el tema de la reducción del presupuesto a las universidades y un sinnúmero de cosas. Doy esto a colación porque aquí hemos expuesto muchas de las promesas de campaña del presidente de la República, ¿no? Cuando hablaba de no subir impuestos, cuando hablaba de garantizar los presupuestos a las universidades, pero en esa proforma que básicamente no muchas veces, y usted me corrige porque usted es el experto, no es lo que se da durante el año, pero es lo que él tiene que presentar ante la Asamblea. ¿Cómo está constituida? ¿Realmente está bien? ¿No está bien? ¿Y qué es lo que nos espera a los ecuatorianos? Sí, Carlita. Mire, un compañero del Foro de Economía hacía una broma este fin de semana y decía, esta no es una proforma, sino una mal forma, decía. Y tiene mucho de verdad, tiene mucho de verdad. La verdad es que esta proforma del presupuesto del Estado del año 2024 deja mucho que desear. Y es una preocupación, o debe ser una preocupación para todos quienes reciben instituciones y personas que reciben asignaciones del presupuesto del Estado, y también para el gobierno, porque al gobierno también le puede causar mucho daño. Hay algo que es fundamental aclarar de inicio. En un país dolarizado como el Ecuador, donde la política monetaria es inexistente, muy reducida, muy limitada, la política fiscal cobra especial importancia, precisamente porque casi no existe la otra. Yo básicamente me especialicé en lo que tiene que ver con el área monetaria. A mí me gusta mucho la política monetaria. Pero cuando usted no tiene posibilidades de implementar políticas monetarias por causa de la dolarización, la política fiscal cobra especial significación. Y el principal instrumento de la política fiscal es el presupuesto general del Estado. Ese es el principalísimo instrumento, el que permite la reasignación de los recursos para ayudar a la gente más pobre, para procurarles un mejor nivel de vida a la gente de menores ingresos, para poder ofrecerles oportunidades de progreso. Para eso el presupuesto del Estado requiere tener ingresos razonablemente estables con los que se pueda contar. Entonces, la fuente fundamental de los ingresos presupuestarios, del presupuesto del Estado, viene dado por los ingresos regulares, básicamente por los impuestos que se cobran, y también por el financiamiento. ¿Qué es el financiamiento? El financiamiento es la deuda pública que se contrata, tanto interna como externa. Todo eso, al final del día, que significan los ingresos más financiamiento, es el dinero, la plata con la que va a contar el Ministerio de Finanzas para atender las necesidades presupuestarias. En el otro lado de la hoja están los gastos. Entonces, no necesariamente tenemos un equilibrio, no necesariamente. Y tampoco es malo en determinado momento tener un porcentaje razonable de déficit. Lo malo es cuando el déficit fiscal se sale de las manos y es muy alto. Lo malo es cuando tenemos un déficit fiscal durante largo tiempo que significa mayor endeudamiento, que es el caso del Ecuador. La reducción del déficit fiscal, primero, el déficit fiscal no es el que causa la estabilidad económica y la falta de crecimiento.
Es justamente al revés de lo que está entendiendo, lo que entendía Lasso, lo que entendía Moreno y lo que está entendiendo este gobierno. El déficit fiscal es una consecuencia de la falta de crecimiento. No es que el déficit produce ausencia de crecimiento suficiente. La causalidad es justamente al revés. Entonces, en esta perspectiva, todos los años, el Ministerio de Finanzas elabora el presupuesto de las instituciones, que no es más que otra cosa de cómo va a repartir la plata. La primera cosa que yo tengo que decir, y que la gente debe estar atenta y saber, es que la proforma inicial se diferencia de la proforma ejecutada, del presupuesto ejecutado. Una cosa es lo que se escribe en el papel, una cosa es que los funcionarios del Ministerio de Finanzas, una cosa es lo que ellos escriben en el papel, tanto para cada institución, tanto para esta otra institución, y otra cosa es lo que verdaderamente se ejecuta. Hay diferencias muy marcadas, y dependiendo de los gobiernos, esas diferencias pueden ser demasiado marcadas. Punto número 1. Punto número 2, para terminar este bloque. Yo tengo serias observaciones a este presupuesto del Estado, porque creo que le va a causar problemas, como dije, a la gente, a los receptores del presupuesto y al propio gobierno. Y mis preocupaciones se basan en dos elementos sustantivos, que luego los explicaremos. Primero, en el financiamiento. Parte del financiamiento, o sea, de la deuda que dice el ministro de Finanzas que va a contratar para poder, junto con los ingresos, cubrir todos los egresos, parte de esa deuda que dice que va a contratar es incierta y parte ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Hay más de 2.000 millones de dólares que están en el aire. Y esta es una cantidad importante. Pero no solamente es por el lado de los ingresos, también por el lado de los egresos. Porque hay determinados egresos, para ponerlo en simple. Los ingresos están elevados y los egresos están subvalorados. Por el lado de los egresos, no se incluyen pagos que tiene que hacer el presupuesto del Estado. Y le voy a señalar uno que es extremadamente importante. Todos nos enteramos cuando en el mes de noviembre el ministro de Finanzas, en apuros para poder pagar los sueldos, porque evidentemente el gobierno de Lasso le dejó una economía en ruinas, nos dejó a los ecuatorianos. Los gobiernos lo que hacen es administrar los recursos, pero los ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos son los permanentes. Bueno, no había ni para pagar los sueldos. El ministro de Finanzas anunció que había firmado un convenio de liquidez con la Corporación Financiera Nacional para poder obtener 139 millones de dólares de la Corporación Financiera Nacional a través de este convenio. ¿En qué consisten los convenios de liquidez de acuerdo a la ley? El Ministerio de Finanzas firma un acuerdo, por ejemplo, con la Corporación Financiera Nacional, y el Ministerio de Finanzas le dice, usted tiene una plata en la cuenta suya que está en el Banco Central. Esa plata forma parte de la Reserva Internacional. Yo necesito que usted me preste esa plata. Así que vamos a firmar un convenio para que usted me preste esa plata. Y le voy a pagar en un plazo muy corto, siempre inferior a un año y mucho más corto, incluso de un año. La Corporación Financiera Nacional no tiene capacidad para decir que no. Es sí o sí. La ley le permite al ministro de Finanzas realizar el débito de la cuenta de la Corporación Financiera y tomar esos recursos. Para evitar realizar ese débito directamente y sacar la plata de la reserva, se dan la vuelta y firman un convenio llamado convenio de liquidez. Entonces todos nos enteramos que la Corporación Financiera había ayudado a financiar el presupuesto del Estado, el gasto del año pasado, con 139 millones. Pero no son 139 millones, son 4.381 millones de dólares. ¿Qué hicieron entre el ministro de Finanzas, Arosemena, y el ministro de Finanzas, Vega? Literalmente vaciaron la cuenta de muchas instituciones públicas, de muchas instituciones del sector público, las empresas públicas, ministerios, en fin, de todas las instituciones públicas sacaron todo lo que pudieron y sumaron 4.381 millones de dólares. Ese es el saldo de la deuda, es decir, de los débitos producidos a estas cuentas hasta el 30 de diciembre. El problema, y esto lo sabía perfectamente el economista, o sea que dejaron sin ese presupuesto a las diferentes instituciones. Claro, esa es la falta de liquidez que tienen. Así es, pero sucedieron dos cosas.
Esto que les estoy diciendo es gravísimo. Y esto lo sabía perfectamente el gerente del Banco Central, que está mirando para otro lado, porque el problema es que el gerente del Banco Central, que es el ejecutor de estas operaciones, por eso es que él salió a decir, no sé, yo solamente ejecuto lo que me dicen, yo no tengo responsabilidad. Claro, cuando se pensaba que era 139 millones. Primero hacen esto en reserva, sin contarle al país, lo cual en sí ya es malo, porque era mucho mejor que le digan, miren, país, la situación está crítica que me veo obligado a hacer esto. Es lo que yo hubiera hecho. Pero aquí se han acostumbrado a hacer las cosas en reserva, no sin contarle a la gente, siempre por debajo. Bueno, dedicaron 4.381 millones de dólares. Solamente a Petroecuador le sacaron 1.900 millones de dólares. Entonces, el primer problema que se da es que estas instituciones, si no reciben el dinero de regreso, literalmente tienen una enorme restricción para poder trabajar. Pero antes de que reciban el dinero de regreso, que no lo van a recibir, el gerente del Banco Central sabía que el Ministerio de Finanzas no tenía la posibilidad de devolverse el dinero, porque no tiene la plata. Entonces, esta deuda, que es una deuda de corto plazo, no puede ser devuelta a las instituciones. Aquí entra la proforma del presupuesto del Estado. Entonces, el ministro de Finanzas, ¿qué dice? En un capítulo que se llama Manejo de pasivos. Son los nombres que a veces se inventan, ¿no? Manejo de pasivos. Dice, es increíble lo que dice, es increíble lo que dice. Dice, el Ministerio de Finanzas está conversando con el Banco Central para definir una estrategia de manejo de pasivos con el Banco Central por 3.000 millones de dólares. ¿Qué significa definir una estrategia de manejo de pasivos? ¿Qué significa definir una estrategia? Nada. Lo que significa es que están buscando una forma de justificar o de extender el que no se pueda devolver los recursos a las instituciones debitadas, y a eso le llaman manejo de pasivos. Ahora, no tiene la plata el Ministerio de Finanzas para devolver, pero hay un punto adicional sobre esto. Es que estos recursos, esta deuda del Ministerio de Finanzas, no está considerada abiertamente en el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque entre las cosas raras que tienen las leyes ecuatorianas, en este caso, la ley dice que los endeudamientos inferiores a un año, por ejemplo, los CETES, los certificados de tesorería, que son papeles, una especie de bonos de corto plazo, de menos de un año que emite el Ministerio de Finanzas, dice, todos estos papeles que emite el Ministerio de Finanzas y los vende para obtener recursos, todos estos papeles a un plazo inferior a un año no forman parte del endeudamiento público. Entonces, lo que dice el Ministerio de Finanzas, esto no es parte del endeudamiento público. Efectivamente, no es parte del endeudamiento público, pero hay que pagar. Aunque no sea parte del endeudamiento público, afectan gravemente los egresos de la caja fiscal. ¿Y cuándo es que hay que pagar esto? Se suponía que debía pagarse en los próximos días, por lo menos, en el mejor de los casos, a lo largo de este año. El Ministerio de Finanzas no tiene la plata para pagar. Entonces, este es un hueco adicional que tiene el presupuesto del Estado por el lado de los egresos. ¿A dónde va esto? Si no se encuentra financiamiento, va a decir a dónde más va a ir. Entonces, esta es una de las críticas y las observaciones que yo he formulado en un documento que escribí sobre la proforma del presupuesto del Estado del año 2024. Entonces, desde el punto de vista de los egresos, esto no está considerado formalmente, pero desde el punto de vista de la caja fiscal, el ministro sabe, y las autoridades saben, y el gerente del Banco Central sabe que esta plata tienen que pagar, y no hay la plata. No hay la plata. Pues, ¿cómo puede respetarse una proforma en estas circunstancias? Solamente concluye esto para sus pueblos. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas comete dos errores de la historia. El primero asume, más bien dicho, no incluye la producción del bloque 43 del ITP del Yasuní. Eso significa que ha sacado de la producción 50.000 barriles diarios de petróleo. Y esos 50.000 barriles diarios de petróleo, porque no se ha paralizado la producción del Yasuní, presentan una cifra equivocada de los ingresos petroleros, porque el país sí está utilizando la producción de 50.000 barriles diarios de petróleo del Yasuní. Y de acuerdo a mis cálculos, yo no creo que se puedan cerrar los pozos del Yasuní en este año, ni siquiera en el próximo año. Pero por lo menos en este año
el Ministerio de Finanzas, el país, va a tener los ingresos de los 50.000 barriles del Vesubí, pero el Ministerio de Finanzas no incluye esos ingresos. Entonces presenta unos ingresos petroleros y una producción petrolera sumamente deprimida. Y por si fuera poco, tampoco presenta los ingresos derivados del incremento de 3 puntos del IVA, tampoco presenta los ingresos derivados de las resoluciones de la Asamblea, de las contribuciones de la banca, de las cooperativas, de las empresas, en fin, todo lo que aprobó la Asamblea. Esos son más de 2.000 millones de dólares. Tampoco están dentro de los ingresos. ¿Por qué no los incluye? Dice yo escuché parte de la intervención de la subsecretaria y del viceministro en la Asamblea Nacional. Ellos dijeron, porque todavía no está publicado en el registro oficial. Ese es un argumento demasiado simple. Lo que el Ministerio de Finanzas debía haber hecho es enviar un adendum al presupuesto, un anexo. Señores, mientras nosotros, después de haber elaborado el presupuesto, la Asamblea ha aprobado estos valores, porque además la Asamblea lo aprobó y el presidente no lo vetó, o sea que no hay duda de que entraría. ¿De qué ingresaría? Entonces, hacemos esta proyección adicional para sumar a los ingresos. No hacen nada de eso. Y no ponen esos ingresos que más o menos estarán en el orden de $20. Entonces, es una proforma que está mal por los ingresos, es una proforma que está mal por los egresos, por los gastos, que no dice la realidad. Me voy a callar para que usted me pueda preguntar, pero dentro de esa proforma hay grandes rubros donde ha pasado cualquier cosa, por debajo de esos rubros, como en el caso de la salud y la turismo. Hay dentro del documento que usted emitió, donde hace un análisis profundo, hay algo que me llama la atención y es que usted manifiesta, si el Ministerio de Economía y Finanzas realiza el canje total de esta deuda interna en bonos del Estado y prorroga su pago, el saldo por pagar se reduce. Básicamente, en lugar de mejorar, estamos peor, pues. Bueno, hay algo que no deja de llamarme la atención más allá de que lo compré. La forma en que se financia este presupuesto es con una emisión masiva de deuda. Masiva de deuda. Es la primera vez que yo observo que el Ministerio de Finanzas anuncia la emisión de 6.900 millones de dólares en bonos del Estado para lograr financiamiento para el presupuesto. Esto en lo que tiene que ver con la deuda interna. Ya vamos a hablar de financiamiento externo. Entonces el Ministerio de Finanzas dice, voy a emitir 6.900 millones de dólares en bonos del Estado para financiar el presupuesto con cargo a la deuda interna. O sea, aquí hay varias preguntas. ¿Y a quién le va a colocar 6.900 millones de dólares? Si le está debiendo bastante plata al IES en bonos ya colocados con anterioridad. Entonces yo, para dar el beneficio de la duda realmente al Ministerio de Finanzas y para ayudarle en el análisis, digo, muy bien, por aquí hay unos 2.600 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas ya le está debiendo en bonos al Ministerio, al IES, desde fechas anteriores. Ya le está debiendo eso. Entonces digo, lo que puede hacer el Ministerio de Finanzas y lo que plantea el Ministerio de Finanzas, y sí lo puede hacer, es decir al IES, mire IES, usted tiene unos bonos y yo no tengo la plata para redimir los bonos. Son 2.600 millones, más o menos. Así que le voy a dar unos nuevos bonos en lugar de los viejos bonos. Entonces, de los 6.900 millones de dólares que va a emitir, va a darle 2.600 de esos bonos al IES a cambio de los viejos bonos. Lo que está haciendo es lo que nosotros llamamos la bicicleta o el rollover. Está haciendo un canje de deuda. En buen romance lo que está haciendo es prorrogando el plazo de la deuda. Entonces, ahí se saca de encima 2.600 millones cambiando bonos por bonos. Esta es una práctica bastante regular en el Ministerio de Finanzas en épocas de crisis. Pero todavía le quedan 4.400 millones de dólares a colocarlos en el mercado. Si ya le tiene al IES con semejante cantidad de bonos, no creo que le sea muy fácil al Ministerio de Finanzas colocar eso en el mercado interno. La economía ecuatoriana no tiene una capacidad para absorber sin límite los bonos que presenta el Ministerio de Finanzas
para darle liquidez. Y aún si es que lo pudiera hacer, va a secar la demanda, porque va a contraer recursos. Entonces, ese es un primer problema que tiene el Ministerio de Finanzas. ¿A quién le va a colocar esos bonos? Si es que le quiere colocar bonos a la banca o a otras instituciones privadas, les va a restar liquidez para atender el financiamiento de la producción. Y como le digo, va a cortar la demanda. Entonces, este es un problema adicional, dada la magnitud de la emisión de bonos de 6.900. Para que usted tenga una idea de esta magnitud, el año pasado, el año 2023, entre financiamiento externo, o sea, deuda externa, y deuda interna mediante bonos, papeles, el Ministerio de Finanzas se endeudó, digamos así, en 5.500 millones de dólares. Ahora, solamente por el financiamiento interno, son 6.900. Pero a eso hay que añadir el financiamiento externo, es decir, la deuda que el Ministerio de Finanzas espera contratar con los multilaterales y con privados. Y aquí tenemos un problema adicional. De esa deuda, que es en números redondos, más o menos 4.000 millones que espera que vengan del exterior. Primero, yo no veo tan fácil que toda esa plata pueda venir del exterior. Pero además, veo una deficiencia, un peligro en este financiamiento, porque ahí se incluyen 1.086 millones de dólares que vendrían al Ecuador de bonos ecuatorianos, bonos soberanos o bonos globales, como se llaman, colocados en los mercados internacionales. Pero los mercados internacionales están cerrados para el Ecuador desde el año 2020. Y para poder colocar bonos en los mercados internacionales, el Ecuador necesita tener un riesgo país por debajo de 600 puntos. El riesgo país ha caído y ha caído de manera importante. Ya vamos a ver por qué cae. No es que porque cae el riesgo país mejora la economía ecuatoriana. La gente lee mal a veces los indicadores y las cifras. El riesgo país ha caído, pero no ha caído a 600 puntos. Entonces, el ministro de Finanzas podría decir, y con razón, bueno, pero yo tengo todo el año 2024 para colocar estos papeles. Si el riesgo país baja por debajo de 600 puntos, el Ecuador tendría para poder colocar papeles en los mercados internacionales, pero ofreciendo una tasa no inferior al 10% anual. ¿Por qué? Porque si es que el riesgo país de 600 puntos, 100 puntos significa 1% de interés. Ahí tenemos 6%. A eso hay que sumar una prima, que sucede en todos los casos, que es equivalente a la tasa de interés del bono a 10 años plazo de los Estados Unidos, que hoy por hoy está más o menos en 4%. Entonces 6 y 4 son 10. El Ecuador tendría que pagar 10% en el caso de que haya demanda de sus bonos para poder financiar el presupuesto. Esta posibilidad es posible, pero muy poco probable. Lo veo muy remoto. Esa es la diferencia entre lo posible y lo probable. Pero luego, en la lista de financiamiento que presenta la proforma, en la línea seguida a este financiamiento de los mercados internacionales, que como le digo, lo veo altamente improbable, en la lista de financiamiento dice, este es por 1.086 millones. El siguiente dice 1.085 millones de crédito de un banco comercial. Punto. Y no da ninguna explicación, ni quién es el banco comercial, ni condiciones de financiamiento, ni nada. Y esos otros 1.085 millones de dólares, ¿qué son? Anticipos petroleros, garantizados por petróleo, ¿cuál es el banco comercial? Yo veo esos 1.085 millones muy inestables, muy inciertos. Todos los otros financiamientos potenciales están señalados, dice el BID, la CAP, el Banco Mundial está señalada las cifras, están señaladas las cantidades, y además, dicen, se usaría a los recursos en libre disponibilidad, o sea, para hacer lo que quiera. Pero economista, cuando usted dice potenciales, sigue siendo incierto, o sea, potenciales que pueden venir, pero puede ocurrir algún tipo de situación de que no lleguen. Entonces no tengo cubierto realmente el presupuesto de forma en que pueda asegurar que tengo para cubrir las necesidades, digamos, básicas, porque son necesidades básicas del país. Entonces, no tengo un presupuesto. Bueno, es exactamente así como usted lo dice. Pero además, a mí no me parece tan fácil
Ahí hay un listado como de 30, 40, 50 instituciones que son básicamente las fuentes de financiamiento multilateral y estas privadas. Hay una página donde dice, vamos a recibir esto del Banco Mundial, tantos créditos del BID, tanto del Banco Mundial, tanto de la CAP, tanto de instituciones europeas. Y por ahí dice, y vamos a recibir 1.085 millones de un banco privado internacional. ¿Sí? Entonces, esos 1.085 millones, más los 1.086 de los bonos que deberían colocar, son absolutamente inciertos, por no decir no realizables. Y el resto del financiamiento externo no me parece tan fácil. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ese financiamiento está atado a proyectos. Hay una parte, es de libre disponibilidad, es decir, para lo que quiera usar el Ministerio de Finanzas. Entonces, esto lo que le está mostrando es la fragilidad de los ingresos presupuestarios. Si usted tiene por el lado de los ingresos un problema muy frágil, son muy frágiles los ingresos estimados para los. Y por el lado de los egresos, hay egresos como los que le dije hace un momento que no están considerados. Por otro lado, esta es la primera vez que yo veo una propuesta en donde el ministro de Finanzas, y lo que le voy a decir, por extraño que le parezca, es literal, es textual. El ministro de Finanzas dice, en el año 2024 se van a reducir las importaciones, van a caer las exportaciones, va a caer el consumo de los hogares, va a caer el consumo total, y el consumo es crucial, el 82% del PIB. Va además a caer la demanda interna, va a caer la demanda externa. Bueno, cuando uno lee eso, lo único que le falta es decirle también nos va a caer un rayo, porque va a caer todo. Entonces, la conclusión a la que llega dice, por lo tanto, la economía va a crecer este año en 0,8% del PIB, que es lo que ha pronosticado, ha previsto el Banco Central del Ecuador. Con 0,8% del PIB no arreglamos nada. Entonces tenemos un problema fundamental de crecimiento, que lo único que hace es que marchemos en el mismo terreno, pero con más endeudamiento. Cuando uno termina de hacer las sumas y las restas, y ve qué es lo que pasa con el endeudamiento, se llega a la conclusión que de cumplirse lo que dice la proforma, en el año 2024, la deuda pública ecuatoriana neta, o sea, el incremento neto de deuda pública ecuatoriana, sería de 6.300 millones de dólares, un poco más de 6.300 millones de dólares. Es decir, el Ecuador viviendo de la deuda. Pero la deuda hay que pagarla. Y entonces viene el otro capítulo, que es el servicio de la deuda. Lo que hay que pagar por capital e intereses en este año 2024, entre capital e intereses de la deuda interna y de la deuda externa, ahí nomás solo por esos dos conceptos hay 8.000 millones de dólares. Pero luego hay atrasos que vienen de años anteriores como 3.000. Y luego están estos 4.381 millones de dólares que se deben a las instituciones públicas que también hay que pagar. Entonces, cuando usted toma la foto de todo esto, lo que tiene es un presupuesto estructuralmente con graves problemas de financiamiento y graves problemas de ejecución. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos en ese caso? Lo que hizo Lazo, lo que hizo el señor Arosemena. Subejecutó el presupuesto, destruyó la inversión pública, destruyó los servicios y utilizó la plata para pagar la deuda externa. Algo quisiera decir luego sobre el tema del eventual convenio con el Fondo Monetario que está anunciando el presidente de la República, pero esta es así, en grandes rasgos, la parte fundamental, la parte que más que cuestionable, es cuestionable, pero sobre todo preocupante de este presupuesto, porque en el camino van seguramente a ocurrir dos cosas técnicamente. La primera, que los acreedores del presupuesto del Estado, si quienes reciben plata del presupuesto del Estado, no reciban los dineros que les corresponden por falta de recursos. Esto es, que el presupuesto se subejecute por falta de recursos. Y eso les genera un problema, por ejemplo, a los GATS, ¿cierto? A las universidades. Y el segundo problema es que el Ministerio de Finanzas comience a pagar con bonos del Estado lo que
porque tiene que pagar con dinero contante y sonante. Lo que hizo Lazo con los jubilados. A los jubilados les pagó la deuda que tenía, con parte de la deuda que tenían con los jubilados, les dijo, tomen bonos del Estado, en vez de darles $2. Esta es una de las peores barbaridades que se han hecho en tratándose sobre todo de los jubilados. Porque los jubilados son personas que viven de la jubilación. Entonces lo que ellos tuvieron que hacer fue vender los bonos. ¿Qué hace una persona jubilada con un bono? O cualquier persona que necesite la plata, ¿qué hace con un bono? Lo trata de negociar. Entonces usted tiene que conceder un descuento bien grande para que le compren el bono, pero dando una rebaja bien grande, un descuento bien grande. Entonces usted puede perder el 10, el 15, el 20% de ingresos sobre ese bono porque los da como descuento. Pero al mismo tiempo, dada la magnitud de las cifras que estamos hablando, también se abre un extraordinario negocio para los que compran los bonos, para los que tienen el dinero para comprar los bonos. Entonces, todo esto le vuelve a esta proforma del Estado. Yo llegaba a una conclusión en ese documento que está en las redes sociales, o que va a estar el día de hoy en las redes sociales. Y yo llegaba a una conclusión, y la Asamblea ya se ha adelantado. Fue distribuido el documento hace algunos días, de que la Asamblea no puede aprobar una reforma así. De hecho, lo que tiene que hacer la Asamblea ni siquiera es aprobarlo, si no puede observarlo o no, porque la Asamblea finalmente no toca ningún pito diciendo apruebo o no apruebo, ya no tiene esa prerrogativa. Entonces lo que debería hacer es devolver esta proforma, señalando las observaciones y pidiéndole al Ejecutivo que realice las enmiendas necesarias que se deben realizar. Economista, no sé si cerramos esta parte porque quería preguntarle el tema de la seguridad social, si podemos hablar de este tema, pero así rapidito porque ya estamos con el tiempo. Sí, ¿qué quiere preguntar sobre la seguridad social? A ver, quieren aumentar del 20.6% del aporte de los afiliados al 30%, es un planteamiento que ha hecho el director del Seguro Social, el doctor Eduardo Peña, y también aumentar el número de aportaciones, que eso a la larga significa aumentar la edad de jubilación. ¿Cuál es la situación real del Seguro Social? Todos los que llegan a administrar el Seguro Social en estos últimos 7 u 8 años dicen que el seguro está quebrado, pero desde hace 7 años nos vienen diciendo lo mismo. ¿Cuál es la situación real del Seguro Social? Rápidamente, economista. Yo creo que la situación financiera del Seguro Social es bastante frágil, en realidad, sobre todo en determinados fondos. Pero al Seguro Social ingresan $5.000 millones y más todos los años. La propuesta que ha hecho el señor director del Seguro Social me parece un absurdo. Y me parece un absurdo porque puede sonar bien desde el punto de vista de las sumas y de las restas, pero no en un momento de crisis espantosa de la economía ecuatoriana. El seguro es parte de la economía ecuatoriana y todos sabemos bien, acabamos de mencionar cómo está la economía ecuatoriana. Lo que deberían preocuparse los gobiernos es no de incrementar los aportes, sino de incrementar el número de aportantes. Porque el problema de este país es que llevamos 7 años sin impulsar el crecimiento económico y el empleo. Y solamente el crecimiento económico sostenido genera empleo. Pero como se destruyó la inversión pública, no es que se redujo, se destruyó la inversión pública en los gobiernos de Moreno y particularmente de Lazo. Entonces tenemos un crecimiento económico absolutamente insuficiente. Y como es insuficiente, frágil, inestable el crecimiento económico, no genera empleo. Y entonces usted mira las estadísticas laborales y el INEC señala que el 65% de la fuerza laboral ecuatoriana está desempleada y subempleada sin aportar a la seguridad social. Entonces lo que hay que hacer es incrementar el número de trabajadores para que más trabajadores aporten al seguro social y promover el crecimiento económico, para que con una base, un crecimiento económico significa un PIB más grande. Con un PIB más grande, la base de aportación también se incrementa. Y si usted tiene una base de aportación mayor, la recaudación tributaria se incrementa. Pero estos dos gobiernos, y por lo que veo, también va en la misma dirección, estos dos gobiernos de Moreno y Lazo hicieron lo contrario, privilegiaron el pago de la deuda
y se olvidaron del crecimiento económico, se olvidaron del empleo, y el Ecuador ha vivido endeudándose. Por eso tenemos una deuda de 82.000 millones de dólares en el sector público, la mayor parte de la cual tiene que ser atendida por el presupuesto general del Estado. Entonces, si no se cambia la dirección de esta política económica, que claramente está mostrando a la gente y al gobierno que es una política económica equivocada, que después de 7 años no ha dado frutos, que lo único que ha dado es problema, que ha profundizado la pobreza. Bueno, ¿cómo es que no se cambia esta política económica? En mi concepto, porque hay demasiados intereses en conflicto. Economista, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con Ecuador en Directo en esta mañana. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes. Nos quedan, economista, muchas dudas y bueno, yo lo comprometo, ¿no? En el transcurso de este mes, ver realmente cuál es la resolución que se va a tomar contra esa proforma presupuestaria y no solamente lo que va a pasar, sino la aplicación que se va a ir dando. Coincido con usted, Carlita. Lo fundamental, más allá de lo que uno pueda decir de la proforma, es la aplicación que se le da a la proforma. Porque eso es al final del día lo que le afecta a la gente y a las instituciones. Imagínese usted el caso de las universidades. Imagínese usted el caso de los gobiernos seccionales, de los GATS, o sea, de los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, que viven en la mayor parte de ellos entre el hambre y la necesidad. ¿Cómo es posible que esta proforma haya macheteado, porque eso es lo que han hecho, entrar con un machete y les han dado a 20 universidades y escuelas politécnicas o a las que pueden, no les han cortado los recursos de una situación el silencio de las universidades también. Tienen miedo, creo. Pero hay algunas que se han expresado, porque el silencio es de todo el Ecuador. Sí. El silencio es de todo el Economista, Ecuador. sáqueme de una ignorancia. ¿Cuál sería el ente a fiscalizar los recursos, la aplicación de este presupuesto que envía el gobierno? ¿Quién estaría a cargo de esa fiscalización? Debería ser la Asamblea. Debería ser la Asamblea. Pero además, el propio presidente de la República. Porque esto le afecta también a él. Si el presupuesto del Estado no se cumple, si no se entregan los recursos, las críticas van a caer sobre él. Es lo que ocurrió con Lazo. Y entonces el presidente de la República está a tiempo para presentar un presupuesto real. Y un presupuesto real significa decir al país, mire, esta es la situación, podemos llegar hasta aquí, podemos hacer esto. Pero aquí, en este presupuesto, se dicen cosas que son imposibles de que puedan ocurrir. Entonces me parece un error gravísimo la forma en que se está presentando, un error gravísimo incluso de conducción política, la forma en que se está presentando el presupuesto. Es el presidente de la República, es la Asamblea Nacional, quienes deben vigilar que tengamos un presupuesto real y que se cumpla ese presupuesto, porque como les dije al comienzo de esta conversación, es el principal instrumento, por lo menos se supone que debe ser, el principal instrumento de política económica para asignar y reasignar los recursos. Así que hay que mirar lo que pasa con la inversión pública. Por ejemplo, mire, la salud, la educación, tienen un incremento de $1.000 millones. Aplausos, me parece un gran incremento, excelente. El problema es que se cumpla. Y para que se cumpla, pero por debajo de esos $1.000 millones también han hecho errores, como los recortes a las universidades y escuelas politécnicas. No puede ser que la burocracia, por capaces, inteligentes y respetables que sean las personas que han intervenido, que son personas de buena fe, que intervienen en la redacción de este presupuesto, no puede ser que ellos decidan lo que le dan al uno y le quitan al otro. Eso no puede ser. Y el ministro de Finanzas tiene que explicar todo esto. Entonces, hay cambios importantes que realizar. Es inconcebible. Otra cosa que es inconcebible es que se ponga $380 millones para atender la obra pública nacional. En medio del desastre que tiene el Ecuador en la infraestructura, esto es carreteras, puentes, lo que hemos visto este fin de semana, el presupuesto asigna 380 millones para la inversión. Y no el presupuesto de las cárceles que va a construir el presidente. Sí, pues, pero no solamente eso, sino que... Se nos terminó el tiempo. Tenemos que seguir en otro momento. Solo denme un segundo. Le dejo con esta perla. Hay 5 provincias de la costa que están sufriendo los embates del fenómeno del Niño y algunas están inundadas, particularmente la provincia de Los Ríos. Y literalmente se han desaparecido los ingresos de la Secretaría de Riesgos.
en esta proforma. Estas son las cosas que no pueden permitirse, que no se pueden hacer. Así es que hay que trabajar en esto. Que Dios los bendiga y usted, Carlita, siga así radiante toda la semana. Gracias, economista. Me quedo con esto, ¿no? Porque desde el gobierno de Guillermo Lasso Jaime se anunciaba que se estaban destinando recursos para prepararse por el fenómeno del Niño. Se recuerda, y qué bueno que el economista Marco Flores nos trae esto a colación y a la mesa, porque en este momento nos preguntamos dónde están esos recursos. El gobierno de Lasso fue el más farsante, cuentero, vendedor de humo. Dijo que la economía estaba rugiendo. Sí, rugiendo economía. Casi que no hubo inversión en obra pública el año pasado.